tal? Estamos aquí celebrando nuestro primer podcast llamado Salud a Cucharadas. Cucharadas llenas de cuidado, llenos de sentido. Y aquí pues vamos a tener el privilegio de entrevistar al doctor José Antonio Meneses Hernández, que está aquí con nosotros. Y buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y bueno, pues para mí es un honor tenerte aquí como nuestro primer invitado. Estamos inaugurando y cortando el listón rojo de este podcast y saber que tú estás aquí con nosotros, pues la verdad es que es un proyecto que nos inspira, nos entusiasma, nos motiva a comunicar lo que tú nos has enseñado, que es a saber vivir mejor, aprender a vivir y pues por consiguiente tener salud. Y bueno, quiero decirles que el doctor José Antonio Meneses Hernández, él es egresado de la Universidad Veracruzana como médico cirujano y posteriormente hace tus estudios en inmunología oncológica en Suiza. En el Hospital Lucas Clinic de Arlesheim, Suiza. Y a ver, dime, ¿qué fue lo que te motivó, pues a mí, al público en general, a tener que ir a Suiza a aprender sobre la inmunología oncológica y en qué tiempos aquellos donde casi no se sabía absolutamente nada de la inmunología? Sí, creo que el, el estímulo fue muy grande para irme a hacer esto, que fue la muerte de mi madre de cáncer cervicouterino. Después de ser testigo de la ineficiencia de los tratamientos que aquí tenemos y que ponerme a estudiar su fundamento, ponerme a estudiar que realmente no iban a lograr, como lo demuestra pues toda la experiencia que hay. Después de ver todo esto y de ver el desenlace de mi madre y de ver que acabó, yo me remitía mucho a un campo de concentración, como me sigo remitiendo cuando en la actualidad acudo a algún centro de cancerología y veo a los enfermos emaciados, pelones, tal como un campo de concentración. Y entonces fue que eso me movió a irme. Quiero decirte que uno de los requisitos en ese tiempo era hablar alemán, porque no existían grupos en inglés. Después, 10 años después de que yo fui, ya empezaron a dar cursos en inglés, la especialidad en inglés, pero a mí todavía me tocó en alemán. Entonces, en un año aprendí el idioma para poderme ir. Y lo que me motivó fue eso, la muerte de mi madre y ver pues el fracaso de la medicina convencional. Y allá se me abrió otro mundo muy diferente. El mundo de los enfermos de cáncer, contentos, alegres. O sea, aquí a quien ves enfermo de cáncer que esté contento, claro. Se la pasa llorando, triste, deprimido. Y allá ver eso, pues yo dije, pues ¿qué les dan? Entonces me doy cuenta que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, perdón, e interdisciplinario. Ajá. O sea, que allá no era nada más el médico, era el maestro o maestra de terapia de arte, eran las personas que daban todo lo referente a terapeutas que daban los masajes, hidroterapia, todo lo que necesita el enfermo. Era aparte la nutrición tan importante y que aquí no se toma en cuenta en los tratamientos convencionales. El cáncer se maneja nada más como un desorden celular aislado de cualquier cosa. Claro.
Y ahorita que estás comentando sobre esa diferencia de tratar a los pacientes allá en Suiza, en aquella época, como más o menos en qué años nos estás hablando tú. 1985. 1985, donde tú decides ir a Suiza, te das cuenta de esta forma interdisciplinaria y multidisciplinaria de tratar al paciente con cáncer, en donde se involucran disciplinas terapéuticas como el arte terapia, ¿no? Hidroterapia, lo que estás mencionando, pero en 1985, ¿de dónde surge esta palabra de inmunología oncológica y a qué se refiere esto de este concepto de la inmunología? Pues surge justamente de los conocimientos que ya existían en inmunología, las investigaciones. Pero esto, yo estoy hablando de 1985, sí, pero esto tiene 100 años de existencia. O sea, el que no lo hubiéramos sabido acá es por el bloqueo que tenían los alemanes. Y yo fui a la Suiza alemana. Ajá. Entonces, pero realmente esto surgió hace 100 años. Justamente el año pasado se conmemoraron los 100 años de este tratamiento. El tratamiento inmunológico. Inmunológico, inmuno-oncológico. Y justamente ahí vemos que el cáncer es un desorden inmunológico, es una depresión inmunológica, que ya después veremos en el transcurso de este programa a qué obedece eso, esa depresión inmunológica. Entonces, porque aquí a cualquier médico le podemos preguntar qué es el cáncer y no saben. Entonces, si no se sabe qué es algo, ¿cómo se atreve uno a meterle mano? Digamos, si me llevaron un coche y yo no sé nada de mecánica, pues cometería yo un crimen realmente en meterme a quitarle piezas y todo, porque lo dejaría yo peor. Claro, y entonces, sabiendo de la importancia que tiene saber qué es lo que voy a tratar y hablando de qué es el cáncer y qué es la inmunología, ¿qué nos podrías decir? Sí, desde que nosotros nacemos, bueno, es más, desde que estamos en formación en el vientre materno, uno de los primeros sistemas que se va a conformar es el inmunológico, las células inmunológicas. ¿Y eso por qué? Porque van a ser las directoras de la formación de ese nuevo ser, de ese nuevo organismo. La diferenciación celular, que este es un término muy usado en cáncer, para los diferentes tejidos, qué célula se va a convertir en tejido de hígado, qué célula de cerebro, qué célula de piel, de intestino, de todos los órganos que tenemos, está justamente dirigida por las células del sistema inmune. Entonces, ellas, de hecho, mucho de lo que usamos ahora como marcadores tumorales son normales durante la vida embrionaria, porque están dirigiendo la formación del hígado, de los diferentes órganos. Entonces, ya después de que nace el niño, pues ya dejan de activarse. Por eso después nos sirven para diagnosticar el cáncer, los marcadores tumorales. Ajá. Y así, por ejemplo, en una mujer que tenga un cáncer de mama, tenemos el marcador, el 15-3, que nos sirve para diagnosticarlo. O el antígeno prostático, ¿no? Que es un marcador tumoral también. Todo eso en la formación es normal, o sea, no son cancerosos, sino que no es normal que se expresen después de que la célula del órgano ya está maduro. Ya. Y entonces se expresan por un cáncer. Podríamos decir que el cáncer, si queremos dar una definición, viene a ser una regresión, volver al estado embrionario, un tejido que vuelve al estado embrionario. Claro. Eso es cáncer. Igualmente la célula, ¿no? Sí, también regresa, no, la célula se primitiva, ¿no? Se hace una célula como cuando se empezó a formar el órgano, para que se multiplicara rápido y formara el órgano.
pero aquí ya no forma ningún órgano porque es un adulto y va a formar un tumor. Qué curioso, ¿no? Porque esto como que me remite, dices, celularmente hay una regresión de la maduración celular, Sí, ¿no? O sea, se hace inmadura, ¿no? A nuestros primeros años de vida. De igual manera, estoy pensando en el plano existencial, no sé si esto tuviera alguna relación con esa regresión a nuestros primeros años de vida, a nuestra infancia. totalmente, y no nada más en los primeros años de vida, en la vida embrionaria. O sea, desde que ese organismo se está formando en el vientre materno. Justamente durante mis conferencias, y que yo hablo mucho de todo lo que rodea, digamos, a una mujer con cáncer de mama, que siempre es muy frecuente que son divorciadas y que el divorcio fue en condiciones muy adversas, muy lastimosas, que causaron un estrés postraumático. Esta palabra que ahora acuñan, y que realmente puedo decir que el cáncer es secundario a un proceso de estrés postraumático. Entonces me dicen, bueno, esto lo comprendemos en los niños, en los adultos, pero ¿qué nos dice de un niño que nace con un cáncer? O de un niño de 3 años o de 2. No podemos decir que tiene una larga vida y que tiene experiencias. Y ahí justamente mi respuesta es una que no es mía, es de un maestro mío, del doctor Otto Wolf. El origen del cáncer en los niños debemos buscarlo en los padres. O sea, los padres forman el ambiente que rodea al embrión. De manera que si una madre está embarazada y está casada con un drogadicto que llega a sacarle el dinero, a golpearla, a humillarla, y está embarazada, ese niño va a tener fuerzas formativas muy alteradas. Por el contrario, lo que ahora aconsejan, que si el papá llega y le habla al vientre materno, le dice al niño que lo está esperando, le pone música de Mozart, música clásica, ese niño se va a formar bien. Pero entonces estamos hablando que todo lo que vamos a hablar después de la epigenética tiene muchísimo que ver con la aparición o no de cáncer. De hecho, hay un tumor que los niños nacen con él, un cáncer, que es el retinoblastoma. Si lo tienen los dos ojos, nacen ciegos. Pero generalmente no se descubre hasta el año, los 2 años. Normalmente, y esto es para quienes nos escuchan, un niño recién nacido hay que ver su pupila. Si la pupila se ve blanca, tiene un retinoblastoma. Si pues su pupila es de color normal, no hay problema. Entonces, ay, qué bueno que nos das este dato, digo, porque sí, así los padres es pueden... fácil. Y generalmente se diagnostica después de los 2 años. Ay, entonces, en ese tipo de tumor, justamente, ¿qué pasó? Y hablando, como me hablabas ahorita del espectro existencial, sí. ¿Por qué nacen ciegos esos niños? Porque es un mundo que no quieren ver. O sea, ¿para qué nos sirve el ojo? Para ver. Y es algo que ya no es deseable para ellos. Y nacen ciegos. Entonces, el cáncer en los niños debemos buscarlo en los padres, y yo lo he corroborado con todos los niños que he tratado de cáncer, justamente la disfunción que hay entre los padres. Claro, como la importancia que tiene el ambiente en la formación de un nuevo ser, hablando claro. De los niños, ¿no? Pero también cuando somos adultos, también el ambiente que nos rodea, cómo influye en nuestra salud, ¿no? Claro, definitivamente. El ambiente, y eso lo vamos a considerar al rato, el ambiente del que estamos rodeados influye no nada más en nuestra salud, sino como el envejecimiento es producto de ese ambiente que nos rodea. De tal manera
que existen estudios que nos dicen que es posible revertir el envejecimiento y científicamente comprobado, pero hay que cambiar todos esos factores que hay alrededor. Claro, y muchos de ellos, estaba yo viendo un documental muy interesante, ¿no? De esto que estás diciendo, en donde se tiene que involucrar la persona con una voluntad férrea, hacer cambios en su dieta, hacer una disciplina en el ejercicio o buenos hábitos de salud. Y claro que esa voluntad de hacer todos estos cambios pues implica muchísima conciencia, ¿no? Y determinación de querer realmente estar saludable, Sí, ¿no? y sobre todo también una revisión y una sanación de las creencias que muchas veces pueden ser heredadas de mi familia. Así Mi es. familia cree esto, por ejemplo, una persona que me dijo, yo, pues realmente no salía a la calle porque mi mamá me decía que había marihuanos y que si salía yo me iban a dar de puñaladas. Sí, Y claro. para mí siempre fue eso y yo no salía a la calle. Así. Entonces, si vive con toda su vida con ese temor, pues es algo que heredó de la mamá. Entonces, tenemos que entender que todo lo que nosotros somos finalmente, somos producto de todo lo que nos rodea, de las influencias que nos llegan del medio externo, del medio ambiente. Entonces, cambiar todo eso es lo que nos da la salud y que nos puede devolver inclusive la juventud. Eso es un descubrimiento que ahorita vamos a tocar un poquito para no entrar tanto en tecnicismo, pero un descubrimiento científico que se da en estos tiempos. Y bueno, todo esto que digo, yo creo que a la mayoría de todos nosotros es como, ay, ¿cómo revertir, ¿no? El envejecimiento? Pero creo que en la profundidad de este deseo, mmm, también tendríamos que cuestionarnos qué estamos haciendo para nosotros decir qué significa envejecer, qué significa madurar, qué significa estar próximo a morir, qué significa llenarse de vida, ¿no? Creo que son conceptos que quizás tenemos muy confundidos y por eso le tememos a envejecer. Y esto, bueno, creo que daría pie a otro podcast acerca del uso del lenguaje y de saber qué es la vida, qué es la muerte, qué es el envejecimiento y en fin. Pero bueno, ahorita que tocas este punto, creo que me encantaría después poder platicar acerca de esto. Pero viendo aquí en nuestro mapa mental que no es como nuestra escuelita, la vida como escuela, como este libro en realidad venimos a aprender. Y cuando tú nos hablas sobre el ambiente, cómo influye en el enfermar, por ejemplo, de cáncer o de otro tipo de enfermedades, nos estás hablando de las creencias y siguiendo este mapa mental, ¿no? Mente, emociones, conductas, la relación conmigo mismo, la relación con los demás y todo esto, lo que hago con mi vida. Me gustaría que pudieras decirnos cómo influye o qué podemos hacer a través de estos pensamientos y el actuar bioquímico de nuestro cuerpo para generar la salud o la enfermedad y que ahora se conoce con este nombre tan largo que es psiconeuroendocrinoinmunología. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, la psiconeuroendocrinoinmunología originalmente se llamó psiconeuroinmunología. La situación es que no involucraban al sistema endocrino, pero se dieron cuenta que también se alteraban las hormonas y entonces se incrustó el término de la endocrinología también. Esto surge desde los experimentos de Pavlov. Cuando él experimentó con el perro que le hizo una fístula en el estómago
y entonces le daba de comer. Lo acostumbró a que tocaba una campanita y a esa hora era la hora de la comida. Entonces el perro llegaba, pero ya estaba produciendo mucho ácido clorhídrico, que justamente por la fístula que le había hecho en el estómago, pues ahí se estaba drenando. Ajá. Después el experimento pasó a que nada más le tocaba la campanita, pero no le daba la comida. Y el perro se la pasaba todo el tiempo, pues echando ácido clorhídrico, esperando la comida. Ajá. Y no llegaba su comida. ¿Esto qué nos hizo saber? Esto es algo que él le llamó el reflejo condicionado, el condicionamiento. Entonces, él condicionaba al perro. Entonces, esos estudios, tiempo después, 1930, Metalnikov, otro ruso, hizo justamente, empezó a trabajar sobre la cuestión psicológica en, 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 la, en la activación orgánica. Como en el perro, pues lo psicológico era la campanita y ya lo orgánico era la secreción de ácido clorhídrico. Ajá. Entonces lo empezó a ver con las diferentes enfermedades y justo formó una escuela allá y que hizo muchas investigaciones y de estas investigaciones surge la psiconeuroendocrinoinmunología. Entonces, ¿en dónde surge? En Rusia. Pero nuevamente, como desgraciadamente nosotros estamos aquí muy influenciados por los Estados Unidos, y Estados Unidos era enemigo acérrimo de Rusia, ¿qué nos iba a llegar de Sigue Rusia? siendo. Nada. Igual que de los alemanes, por eso no llegó nada. Entonces, cuando aprenden los Estados Unidos investigadores esto de la psiconeuro, lo adoptan porque es algo muy valioso, pero refieren al padre de la psiconeuroinmunología, al doctor Adler y Cohen. O sea, y realmente pues no es de los gringos, esto es de los rusos. De los rusos. Entonces, justamente posteriormente pues se han hecho muchas investigaciones, se conoce muchísimo y es a lo que vamos a este diplomado. Esto que me estás diciendo, o sea, ¿es la Escuela de Medicina Psicosomática? Bueno, no. La Escuela de Medicina Psicosomática es un antecedente justamente a la psiconeuroendocrinoinmunología. Justamente yo en un libro hablo de la escuela psicosomática, de la escuela antroposófica, de la escuela de Heidelberg, de varias corrientes que se han unido para dar origen a todo esto. E incluso la ciencia ha aportado muchísimo en el conocimiento molecular, digamos, de la depresión, de la angustia, qué moléculas son las que afectan. Pero a diferencia, y quiero mencionar aquí, el Instituto Mexicano de Inmunología General e Inmunoncología, el cual fundé yo y yo dirijo hasta la fecha, dio el primer diplomado aquí en México en psiconeuroendocrinoinmunología, pues en 1985 más o menos también, y perdón, 1993. Fue cuando... Sí, cuando fundamos el 1993. Sí, entonces dimos este diplomado en Querétaro, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en varios lugares de la República, y quiero decirte que en aquel tiempo todas las psicólogas que trabajaban en el INCAN dando atención a los pacientes tomaron el curso. Entonces, de manera que todas las psicólogas eran también discípulas del instituto. Claro. Entonces, bueno, yo hablo de las que había en ese tiempo, justamente para tratar mejor al enfermo de cáncer, que era lo que tratábamos,
Pero a diferencia, después la UNAM sacó el diplomado, la Universidad de Guadalajara, pero ellos tratan nada más del punto de vista molecular, como dije ahorita, las moléculas que intervienen en la depresión. Y nosotros el diplomado lo hacíamos desde un punto de vista humano, o sea, ¿qué cosas me condicionan a que yo produzca esas moléculas? Como lo del ejemplo del perro, ¿no? Exactamente. Del reflejo condicionado. Justamente es eso, o sea, es justamente el condicionamiento que tiene la persona para desarrollar una respuesta orgánica que puede ser un cáncer, puede ser una diabetes, puede ser un asma bronquial, una hipertensión. Todo eso, o sea, todas las enfermedades, y aquí es lo que quiero recalcar, que tanto andábamos buscando el origen de las enfermedades y vemos precisamente que el origen está justamente en la epigenética de cada persona. Esto es un término nuevo para nosotros. Si pudieras decirnos qué es la epigenética. Sí, pero realmente, digo, es un término nuevo, pero para referirme a quiero decirles que los filósofos griegos ya usaban esto. O sea, Sócrates, en la época de Grecia, de esplendor de Grecia, Sócrates, los filósofos eran los médicos de la población. Sí. O sea, ¿cómo trataban a las personas? Pues no prescribiéndoles medicamentos, sino tratando su epigenética. Ahorita voy a explicar mejor. Entonces Sócrates recomendaba a sus alumnos: si acude contigo alguien que quiera sanarse y no está dispuesto a cambiar lo que le hizo enfermar, abstente de verlo. Claro. Porque los médicos no somos magos. La curación viene de cada enfermo, del cambio de su epigenética. Entonces, es muy importante que el enfermo se involucre, que se quite ya toda esa concepción que nos dieron de que es una pastillita la que te va a sanar. No, esa no te va a sanar. Te va a controlar. Como en la actualidad todas las enfermedades son controlables, pero no hay una curación. Entonces, Hipócrates, que es el padre de la medicina, era un filósofo también. ¿Cuál fue el trabajo de Hipócrates? Justamente, tratando a sus pacientes con filosofía, empezó a ver y les dijo: ¿sabes qué? Escriban en una tablilla todos los síntomas que tienen y después cómo se curaron, o sea, a través de lo que... y la van a dejar al templo de Apolo, esas tablillas. El trabajo de Hipócrates fue recolectar de todas estas tablillas, y de ahí nació el Corpus Hippocraticum, que es la descripción sistemática y metodológica de cada enfermedad, sus síntomas y su tratamiento. Pero obviamente pues no existía la farmacia moderna. Claro. Era un tratamiento con hierbas, con... Hipócrates hablaba mucho de las fases lunares, de cuándo se debía hacer algo, cuándo no. O sea, era la epigenética lo que él trataba. Entonces, justamente eso es lo que llevaba a sanar, cuando la persona cambiaba su epigenética. Entonces, la epigenética, ¿qué ha venido a descubrir? La epigenética quiere decir epi, sobre, genética, la genética. Sobre la genética. Antiguamente estábamos acostumbrados a que la genética era determinante. Yo, a manera de hacer una comparación, les digo que la genética vino a ser lo que hacían antes en la Edad Media los adivinos, la gente que estaba en la corte, y que nacía un niño y llegaba él y le decía: este niño va a hacer esto y esto y esto, y a la edad de tantos años te va a destronar. Entonces el papá agarraba al niño y lo mandaba a encerrar a un castillo, como es la novela escrita de La vida es sueño. Y como fue también, y esto fue real, como en Troya, que el rey
va el adivino y le predice que su hijo ese, cuando tuviera tantos años, no recuerdo la edad, iba a destronarlo. Entonces el rey, al temor de ese, manda a matar al hijo, recién nacido. Le pide a un sirviente que se lo lleve y lo mate. Entonces el niño se lo lleva al campo y siente feo matarlo y lo deja en el campo así desnudo como estaba. Pero ¿qué sucede? Vienen, de acuerdo a la mitología también troyana, que vienen, el rey existió, el hijo existió, pero bueno, dicen, dejó al niño y dicen que una osa lo amamantó y lo protegió del frío. Entonces a los 2 días el esclavo va a ver, porque se quedó con, pues qué pasaría con el niño, va a ver y ve que está vivo. Entonces lo lleva a su casa y lo cría junto con sus hijos. Y cuando el muchacho o el niño ya se hace un joven, justamente se cumple que lucha contra el padre y le quita el trono. Bueno, eso es justamente lo que quería hacer la genética, que nacemos ya predestinados de lo que vamos a padecer, de lo que vamos a morir, a la edad que vamos a morir. Y eso, la epigenética ha venido a destapar que eso es una soberana mentira. Llegó el momento en la edad moderna en que las aseguradoras ya querían hacerle un perfil genético a cada persona que se quisiera asegurar, para saber qué enfermedades iba a padecer y de acuerdo a eso cobrarle la prima. Ah, caray. Entonces, claro que no funcionó, pero, Claro. pero justamente para que vean hasta dónde llegaba el determinismo genético. Claro. Y la epigenética justamente lo que viene a hacer es que justamente, hablando ya químicamente, que no me voy a meter tanto en esto, pero todo tiene que ver, los genes, los cromosomas, van a expresarse cuando existe una acetilación de los cromosomas y van a dejarse de expresar cuando existe una metilación. ¿Y qué condiciona que haya una acetilación o una metilación del genoma? Nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que comemos, lo que acabas de decir, si no hacemos ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, la diabetes se hereda. Si tus dos padres fueron diabéticos, tú vas a ser diabético. Entonces es diabético por la creencia, pero no por la genética. Claro. Entonces, justamente viene el que de dos padres, de sus padres salen 5 hijos y 2 se enferman de diabetes y 3 no. Así es. Pero 2 se pusieron a engordar, tomaban mucho, fumaban mucho y y realmente pues tenían una vida totalmente sedentaria. Pues claro que desarrollan la diabetes, pero no por herencia, sino porque sus condiciones epigenéticas así lo determinan. Claro. Y los otros 3 hacen ejercicio, comen mucha verdura, mucha fruta, llevan una vida sana en sus creencias, no nada más en su alimentación física, sino en su creencia, y esos no desarrollan diabetes. Y fíjate que ahorita con lo que estás diciendo, digo, también viene esta observación que es paradójica y que a veces dices, no, pero ¿cómo es posible si esta chica que es muy saludable, que hace ejercicio, que se conserva pues bastante bien físicamente, está enferma? Y esto sale a colación porque justo hablando de las creencias, ¿no? Y de lo que adoptamos también de nuestros padres, ¿no? De cómo se me viene a la mente, digo, lo del reflejo condicionado, ¿no? Del perro. Y me dice esta paciente, pues joven relativamente, es que la verdad
su pareja tiene una relación de pareja muy inestable, a veces están juntos, a veces no, y él es alcohólico. Entonces dice, es que me pasa algo muy curioso. Yo ya sé cuando él va a llegar borracho y ya sé lo que me espera cuando llega borracho, ¿no? O sea, el reflejo condicionado, ¿no? Ya sé cuándo va a llegar borracho, cuando ya sé que es hora de que salió del trabajo, no ha llegado a casa, ya pasan las 10 de la noche, las 11 de la noche, y yo ya me empiezan a sudar las manos, empiezo a tener taquicardia, me palpita rápidamente el corazón, siento una opresión en el pecho, me empieza a faltar el aire, porque ya sé que va a llegar borracho. Llega y efectivamente llega borracho. Y cuando llega borracho, pues yo ya sé que me va a empezar a insultar, me va a empezar a decir de cosas, me va a empezar a comparar, me va a empezar a menospreciar y también me va a empezar a golpear. Sé que eso va a terminar en golpes. Entonces, yo ya estoy viviendo un infierno antes de que él llegue a casa. Y pues ella es hipertensa. ¿Cómo es posible que llevando una vida tan saludable en su alimentación, haciendo ejercicio, haciendo todo lo que físicamente el cuerpo necesita, está enferma? ¿De qué manera nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra falta de no puede poner límites y decir hasta aquí? ¿De quién lo aprendió? ¿De dónde viene esa epigenética que tú nos estás mencionando y cómo nos llega a enfermar? Justamente lo que se hereda es la epigenética. Digamos, una familia dice, no, el cáncer se hereda, no. Es que esa familia, las condiciones, las creencias, toda la forma en que vive, lo que come, todo lo que le rodea, pues lo copian los hijos. Entonces los hijos van a presentar lo mismo, porque la epigenética se hereda de los padres. Por eso tenemos un gran compromiso en sanar nuestra epigenética como padres, porque es lo que van a hacer nuestros hijos también. Si no buscan formar su propia epigenética. Entonces, pero si no lo buscan, van a ser igualitos a nosotros, van a tener las mismas enfermedades porque van a comer lo mismo, o sea, entonces la epigenética se hereda. Y van a responder igual que nosotros a las situaciones que nos va presentando la vida, ¿no? Claro, y volviendo al tema de Sócrates que decía, si alguien acude a ti buscando la salud y no quiere renunciar a lo que le está enfermando, abstente de hacerlo, porque tú no vas a hacer nada. Esa señora, ¿qué es lo que debe hacer? Dejar a ese hombre. Claro. Y eso justamente en el curso introductorio que tuvimos aquí a la psiconeuroendocrinología, hubo una pregunta de una psicóloga y me dijo, oiga, entonces si lo que nos está enfermando es la familia, ¿debemos alejarnos de la familia? Definitivamente, si no nunca van a estar bien. Claro. Tienen que alejarse de la familia. Entonces, lo que estamos viendo y que tratamos de hacer, y específicamente aquí en el Instituto de Cuidados Paliativos, paradójicamente a que se habla de los cuidados paliativos son para el final de una enfermedad, o tradicionalmente así lo entiende la gente, porque le dicen cuidados paliativos y dice, es que ya no va a morir. Entonces, aunque sabemos que no, pero paradójicamente aquí en el instituto, los cuidados paliativos no deberían significar esto, no significan esto, y por eso se está promoviendo la salud, o sea, cuidados paliativos en salud, y en salud quiere decir promover la salud para el que está enfermo recupere la salud y el que está sano que no enferme. Claro. Y eso se llama salutogénesis, que lamentablemente ninguna escuela de medicina lo tiene en su programa. Lo que tienen en programa es la patogénesis. Nosotros sabemos mucho de las enfermedades y hasta a nivel molecular, pero no sabemos cómo mantener sana a una persona.
Y en la época, remitiendo a veces, otra vez a Grecia, en la época de los filósofos griegos, a un médico recibía honorarios. Desde ahí se acuñó el término honorario. Recibía honorarios dependiendo de la población que mantenía sana, no enferma. Ay, O qué sea, curioso. que si un médico no iba nadie a su consultorio es porque estaban sanos. Vamos a suponerlos, a un médico de aquí le correspondía toda la colonia López Mateos. Pues entonces, si no venían con él es porque estaban sanos. Si venían con él es porque no les había podido llegar con esto que ahora conocemos como epigenética. Claro. Y se enfermó. Entonces, el médico en ese tiempo recibía más honorarios, el que llegábamos y no veíamos ningún paciente en su consultorio, y el que no recibía honorarios es el que tenía lleno el consultorio. Ahora estamos al revés. El que recibe más honorarios es el que tiene lleno el consultorio. Sí. Y el que no tiene, la misma gente dice, no, ese no ha de ser bueno porque no tiene ni Es gente. Nuestra cultura capitalista. Sí, exactamente. Pensamos que el bueno es el que tiene lleno de enfermos. Así es. Y es el que cita a los enfermos cada semana. Claro. Para tener más ingresos. Entonces, justamente, en Hipócrates hablaba de un término que aquí está anotado. Homeostasis. Homeostasis. Hipócrates, cuando les enseñaba a sus alumnos medicina, les decía, primero dejen que actúe el médico interior. Y el médico interior ahora le llamamos justamente homeostasis, claro, que es el equilibrio interno, lo que hace que estemos sanos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Fíjense qué estrecho es el margen. Y se desvía hacia abajo o hacia arriba, con 2 unidades que se desvíe, viene la enfermedad. Wow. Y si se desvía un tanto, viene la muerte. Entonces, ¿qué es lo que mantiene? Ninguna ciencia puede mantener todo ese equilibrio. Eso es la hemostasis, la homeostasis, el equilibrio interno. Es el equilibrio interno y el equilibrio externo. Por ejemplo, les voy a decir de la homeostasis en la temperatura. Nuestra temperatura normal debe oscilar entre 36 y 37 grados. Podemos estar en el polo norte y vamos a seguir teniendo esa temperatura. Por los dinamismos, no hablo de los mecanismos, porque no somos máquinas, estamos sujetos a cambios. Los dinamismos justamente homeostáticos. Y podemos estar en el Sahara y no se nos va a ir a 40 la temperatura. No nos va a hervir la sangre. Vamos a estar en el márgenes, eso lo hace la homeostasis. Y eso es participación del sistema inmunológico. Ajá. Por eso es tan importante el conocer la psiconeuroendocrinoinmunología. Para las personas que sean profesionales de la medicina, de ciencias afines como la psicología, para esas personas pues va a servir en su trabajo para poder saber mejor cómo abordar un paciente. Y conservar la salud también física, ¿verdad? No solo mental. Y justamente para la persona que no es profesional de la salud, pues le va a servir muchísimo porque, como les dije en el diplomado, van a empezar a dejar de pagar la renta por vivir aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Después de los 60 años, y ahora mucho antes, empiezan todos los achaques y empieza la farmacia a tenerla en la casa. Entonces, ¿qué es eso? Gastamos 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 pesos, es la renta que estamos pagando por vivir. O sea, estamos pagando para mantenernos más o menos. Entonces, porque estamos tomando medicina sintomática. Lo que es sanador es cambiar toda nuestra epigenética.
Y eso es labor de cada persona, no es labor del médico. El médico le puede señalar el camino y es el que sabe. Entonces, esto sirve para precisamente crear médicos especialistas en salutogénesis, pero más bien epigenetistas. Y es como se deben denominar la nueva generación de médicos que se preocupen por brindar salud y no enfermedad. Claro, sí, y esto es muy, muy interesante, el poder saber más de otras dimensiones de la complejidad humana que no están limitadas exclusivamente al cuerpo como nos los enseñan en la Facultad de Medicina, ¿no? Y algo que estaba yo escuchando, que estabas hablando, ¿no? Acerca de sanar nuestra epigenética y hablando, por ejemplo, de sanar, estaba yo recordando al doctor, Bert Hellinger, que fue quien creó esto de las constelaciones familiares y el sanar nuestros, ¿cómo se llama? Nuestra genealogía, ¿no? Nuestros antepasados, hablando sobre todo de los más cercanos que es papá y mamá, sanar los vínculos con ellos, sanar esas relaciones para poder hoy por hoy sanar la epigenética que también nos lleva a la genética, que es soy parte mamá, soy parte papá, y una vez que reconcilio esta relación con ellos, mi genética seguramente va a cambiar. Justamente es cuando les dije que desde el punto de vista de la epigenética, la acetilación o la metilación del genoma humano. ¿Qué hace? La metilación va a inhibir que un gen se exprese, va a inhibir al gen, no se va a expresar. Claro. Y si es un gen de la salud, para mantener la salud, pues se va a estar más enfermo. Y la acetilación va a hacer que ese gen se exprese. Ajá. Y si es un gen del cáncer, claro, pues viene el cáncer. De la diabetes. Entonces, todo el gen de la diabetes. Tenemos todos los genes. Claro. Incluso ahora han descubierto el gen de Dios, que yo podría decir el gen de la espiritualidad. Ajá. Que es el que se activa, claro, digamos, ya en términos de epigenética, se acetila el gen de la espiritualidad en aquellas personas que nace ese impulso por conocer más su espíritu, por conocer más cosas, mucho más allá del cuerpo, así mucho es, más allá de la célula. Algo que trasciende, ¿no? Sí. Y que no termina. Sí, entonces todo eso es epigenética. Wow, eso es fenomenal. Y bueno, pues ya para terminar, primero que nada quiero agradecerte que hayas sido tú, mi padre, para la audiencia que nos está escuchando, el primer personaje al cual me toca entrevistar, del cual me siento sumamente orgullosa y con el compromiso conscientemente aceptado en esta misión de trascender tu legado, tu trabajo, que es el de sanar no solamente el cuerpo, sino sanar pues toda nuestra genealogía, sanar el alma y vivir en espíritu. Pues muchísimas gracias y también invitarlos a todos que próximamente vamos a tener un diplomado, el diplomado en psicoendocrinoinmunología, del cual nos has estado hablando y que empieza justamente, ahorita les digo, estamos por iniciarlo ya el 7 de febrero. Va a ser el primer y tercer miércoles de cada mes. Van a ser 12 sesiones presenciales y las personas que no puedan, que vivan lejos de Tequisquiapan o de Querétaro, porque de Querétaro todavía nos podemos trasladar, pueden tomarlo también en línea. Vamos a hacerlo como de forma sincrónica, vamos a transmitirlo por internet, en la plataforma en línea, y va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, primer y tercer miércoles
de cada mes. Iniciamos el 7 de febrero. Pueden ustedes escribirnos aquí en nuestras redes sociales o mandarnos un mensajito por WhatsApp al 414-114-6600. Nos mandan un mensajito y allí les vamos a mandar toda la información. Así es de que 7 de febrero no se les olvide nuestro diplomado en psiconeuroendocrinoinmunología. Y pues muchísimas gracias, papá. Espero tenerte nuevamente aquí para seguir hablando de todos estos temas tan importantes que tienen que ver con salutogénesis. Muchas gracias a ti por invitarme y pues te felicito porque sigas este camino, que busques más que nada el sanar a las personas y no curarlas, porque es importante hacer una distinción. El que se sana no vuelve a enfermar, el que se cura va a estar enfermando a cada rato. Gracias, muchas gracias. Bueno, Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Logoterapia, creciendo juntos, junto con el Instituto Mexicano de Inmunología General e Inmunooncología AC. Seguimos caminando juntos, creciendo juntos y nos vemos para la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Hasta pronto, gracias por escucharnos. Hasta pronto.